A ver, imaginemos la escena por un momento. Un equipo de personas completamente normales, meticulosamente preparadas, que deciden llevar a cabo una infiltración. Suena a película de atracos, totalmente. Totalmente, pero es que no van a robar un banco, ni van a asaltar un casino. Su objetivo es colarse en el interior de varias instituciones psiquiátricas que están cerradas a cal y canto. Una locura. Y el motivo es simplemente ver si el sistema, con toda su maquinaria médica, sus grandes expertos y sus rígidos protocolos, es capaz de descubrir el engaño. O sea, ver si los pillan. Claro, poner a prueba al propio sistema desde dentro. Exacto. Pues hoy, utilizando los artículos originales publicados en 1973 en la famosísima revista Science y, bueno, diversos análisis históricos posteriores, la misión de este análisis a fondo es investigar algo fascinante. Queremos entender cómo una simple etiqueta diagnóstica tiene el poder de alterar por completo, pero por completo, la percepción de la realidad. Es que es un tema que da escalofríos, si lo pienses. Da muchos escalofríos. Nos vamos a sumergir en el famoso experimento sobre la locura fingida liderado por David Rosenhan, un estudio que literalmente expuso unas grietas abismales en el sistema de salud mental. Y que nos enseñó de una forma bastante cruda, la verdad, cómo la humanidad del individuo, o sea, quién eres tú realmente, puede llegar a evaporarse por completo frente a la burocracia médica. Madre mía, es que es fuerte. Pero bueno, para comprender la magnitud de este, llamémoslo, atraco psicológico, y por qué era tan necesario hacer algo tan extremo, creo que primero hay que situarse en el contexto, ¿no? En el campo de batalla de aquella época. Sí, sí, es fundamental. A ver, si nos situamos a finales de los 60 y principios de los 70, la psiquiatría estaba en una encrucijada fascinante. Las fuentes nos muestran que había un choque brutal. Un choque de trenes, casi. Exacto. Por un lado tenías a la vieja escuela del psicoanálisis freudiano, donde básicamente cualquier comportamiento se interpretaba como, no sé, un símbolo de conflictos internos súper profundos. Claro, el típico trauma de la infancia para todo. Eso es. Y por otro lado estaba surgiendo con mucha fuerza el movimiento de la antipsiquiatría. Figuras como Thomas Szasz o R. Delaine empezaban a levantar la mano y a decir, oye, cuidado, que muchas de las llamadas enfermedades mentales igual no son enfermedades médicas reales. Ah, ¿no? ¿Y qué decían que eran? Pues argumentaban que a veces eran simplemente reacciones racionales de una persona ante un entorno que estaba enfermo, o peor aún, que eran etiquetas inventadas para controlar comportamientos que la sociedad consideraba indeseables. Ya, o sea, una forma de control social. Totalmente, porque el problema de fondo, y esto es clave para entender el experimento, es que la psiquiatría de aquel momento no funcionaba con la precisión matemática de, digamos, un análisis de sangre. Claro, no te sacan sangre y te dicen, mire, tiene usted esquizofrenia. Exacto. Dependía casi de forma exclusiva de la observación subjetiva del médico. Y claro, ahí entran los sesgos. Y esa subjetividad se volvía todavía más peligrosa si echamos un vistazo a cómo estaban los propios hospitales en esa época, porque los documentos históricos describen un sistema que estaba literalmente al borde del colapso. Sí, saturadísimo. O sea, los manuales diagnósticos, como el famoso DSM en su segunda edición, eran vagos, no lo siguiente. Tenían unas definiciones de esquizofrenia tan sumamente amplias que casi cualquier excentricidad o cualquier rareza de una persona podía encajar ahí. Claro, si la red es muy grande, pescas de todo. Eso es. Y además, los pasillos de las instituciones estaban abarrotados. Es que a mí me surge la imagen mental, leyendo las fuentes, de que estos lugares no eran centros de curación o de terapia, sino almacenes de personas. Es una analogía dura, pero muy precisa. Eran almacenes. Y claro, si un edificio está tan saturado de camas y el enfoque principal es, bueno, simplemente empastillar, medicar a la gente para mantener el orden y el silencio en las salas, la gran pregunta es, ¿cómo diablos era humanamente posible para un médico distinguir con rigor científico de verdad quién necesitaba ayuda urgente y quién no? Pues te respondo rápido. No era posible. La realidad es que esa distinción rigurosa había desaparecido por completo bajo el peso enorme de la burocracia. O sea, un sistema saturado pierde inmediatamente su capacidad de observación. Ya, es que no das abasto. Claro, imagínate ser un psiquiatra en ese momento, con decenas o incluso cientos de internos a tu cargo. El tiempo se convierte en un lujo que no tienes. Imposible pararse a hablar con cada uno. Imposible.
No hay margen para conocer la historia individual, no puedes hacer preguntas minuciosas y, lo más grave, no tienes tiempo para dudar de tu primera impresión. Claro, te fías del primer instinto y a correr. Y entonces la maquinaria médica se vuelve dependiente de listas de verificación súper rápidas. Se prioriza la eficiencia de la institución por encima de la precisión clínica. O sea, clasificar rápido y medicar rápido. Eso es. El objetivo es que el engranaje no se pare. Y claro, este entorno de prisa, sin marcadores biológicos claros, como decíamos antes, creó una vulnerabilidad en el sistema gigantesca. Una vulnerabilidad que, vamos, pedía a gritos ser expuesta. Y justo ahí es donde entra en escena David Rosenhan, con este plan que a mí me parece verdaderamente insólito para probar las costuras de toda esa red médica. Es que el diseño de la infiltración es brillante por lo minimalista que es. Sí, muy simple. A ver, reúne a 8 voluntarios. Y atención al perfil de esta gente porque había psicólogos, pediatras, un pintor, una ama de casa. Perfiles súper normales. Totalmente. Personas normales sin ningún historial previo de problemas graves de salud mental. Y lo que hacen es presentarse de forma escalonada en las salas de urgencias de distintos hospitales por todo Estados Unidos. Y llegan alegando un único síntoma. Uno solo. O sea, no simulan ataques de pánico, ni se ponen violentos, ni cuentan delirios rarísimos. Simplemente llegan y dicen que escuchan voces. Y fíjate en qué voces. Sí, voces que pronuncian palabras como vacío, hueco o golpe. Ya está. Y ese detalle, el diseño de este cebo, es fundamental para entender el genio del estudio. Rosenhan no eligió esas palabras al azar. Las eligió porque, si te ibas a la literatura psiquiátrica de la época, no existía ninguna psicosis conocida que se manifestara exactamente con esas alucinaciones auditivas. Ah, o sea que era un síntoma como inventado a medida. Exacto. Quería aislar una sola variable. El objetivo era comprobar si un síntoma tan aislado, reportado solo de palabra, y sin que el paciente mostrara ningún otro comportamiento errático, era suficiente para que la institución dijera, vale, este señor está gravemente enfermo, y lo privara de su libertad. Pues el resultado fue fulminante. La maquinaria se los tragó sin dudarlo ni un segundo. A todos, ¿eh? Todos los voluntarios fueron diagnosticados con trastornos mentales severos, la gran mayoría con esquizofrenia, y fueron ingresados directamente en pabellones psiquiátricos cerrados. Que se dice pronto. Ya te digo. Pero lo más fuerte, el núcleo real de esta investigación y del experimento, empieza justo cuando escuchan el cerrojo de la puerta detrás de ellos. Claro, una vez dentro. Eso es, en ese preciso instante, los pacientes falsos dejan de mostrar el síntoma. De un segundo a otro, dejan de mencionar las voces, retoman su comportamiento normal, hablan súper tranquilos con el personal, colaboran en todo. Y hasta les dicen explícitamente a los médicos que ya se sienten bien, que las voces han desaparecido. Exacto. O sea, normalidad absoluta. Y claro, lo esperable, si lo miramos desde una perspectiva puramente científica, ¿no? Sería que un entorno médico tan supuestamente especializado detectara esta normalidad enseguida. En plan, oye, este paciente está perfectamente, vamos a darle la alta. Lógico. Pues los datos de Rosenhan revelan que pasaron dos cosas que son muy alarmantes. Primero, los únicos que sospecharon del engaño fueron los verdaderos pacientes del pabellón. Madre mía, qué ironía. Totalmente. Se acercaban a los infiltrados y les decían cosas como, oye, tú no estás loco, tú tienes que ser un periodista o un investigador que está aquí revisando el hospital. O sea, los pacientes veían la cordura, pero los médicos no. Exactamente. El personal médico jamás detectó la anomalía. Fueron tratados como enfermos graves de principio a fin, e incluso se les forzaba a aceptar medicación antipsicótica fuerte. Que entiendo que no se tomaban, claro. Claro, la tiraban en secreto por el inodoro cuando nadie miraba. Pero lo más fuerte es el tiempo que pasaron ahí. No estamos hablando de que los dejaran un par de días en observación y luego a casa. Ya. La media de hospitalización fue de 19 días. 19 días. Y hubo algún caso concreto que llegó a estar ingresado más de 70 días. Uf, es que pensar en esos 70 días de encierro me parece desolador. Es que, a ver, para quienes nos escuchan, si intentamos visualizar esto fuera del ámbito de un hospital, es como, no sé, es como si llevas tu coche al taller A ver. y le dices al mecánico, oye, que el motor hace un ruido raro.
Y el mecánico dice, vale, déjamelo aquí. Pero resulta que luego enciende el coche y el coche arranca a la perfección, no hay ruido, el motor suena de maravilla. Claro. Y a pesar de eso, el mecánico insiste en retenerte el coche en el taller durante más de 2 meses. Y se pone a desmontar piezas buscando una avería fantasma, ignorando por completo la evidencia física que tiene delante de sus narices de que el coche está perfecto. Es que resulta completamente ilógico que un sistema no tenga un mecanismo para rectificar. Me parece una metáfora buenísima, la verdad, porque captura perfectamente el absurdo mecánico de todo esto. Pero claro, añadiendo que aquí no hablamos de bujías o motores, sino de seres humanos a los que se les estaba privando de sus derechos fundamentales. Claro, encerrados contra su voluntad, básicamente. Exacto. Y lo que mantuvo a estas personas ahí encerradas durante semanas y meses es un fenómeno que en sociología médica se conoce como inercia institucional. Inercia institucional. O sea, dejarse llevar. Básicamente. Una vez que el engranaje de admisión acepta a una persona y se le abre un expediente clínico con una etiqueta, la institución asume una especie de arrogancia ciega sobre sus propios procesos. Ya, es como decir, si el papel dice que estás enfermo, es que estás enfermo. Exactamente eso. El sistema se vuelve ciego a cualquier evidencia empírica que contradiga ese papel. Si tu diagnóstico oficial de ingreso pone esquizofrenia, cualquier cosa que hagas a partir de ese momento, por muy racional o normal que sea, los médicos la van a encajar a la fuerza dentro de ese diagnóstico inicial. Qué miedo. Y esa ceguera institucional, esa incapacidad absoluta para ver la cordura que tienes literalmente delante, nos lleva directamente a la parte que a mí me parece más profunda de todo este análisis. El inmenso poder destructivo de las palabras y lo que el estudio bautizó como el efecto de la etiqueta. El efecto de la etiqueta clave en todo esto. Porque, a ver, los errores en el diagnóstico inicial no solo servían para ver qué pastillas te daban, es que funcionaban como un filtro que distorsionaba toda la realidad. Yo lo veo como si en el momento del ingreso, al firmar la hoja clínica, a todas las enfermeras y médicos del hospital les pusieran unas gafas con los cristales profundamente tintados. Eso es. Y ese concepto de las gafas tintadas ilustra a la perfección un mecanismo psicológico muy estudiado que es el sesgo de confirmación. Claro, ver solo lo que quieres ver. Exacto, pero operando a lo bestia a nivel de todo el sistema. En este contexto, el sesgo se manifestaba a través de algo que llamamos etiquetado retrospectivo. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues que los médicos literalmente reescribían la historia personal de los voluntarios para que encajara con la teoría de la esquizofrenia. O sea, ¿se inventaban cosas? Más que inventar, reinterpretaron. Por ejemplo, en la entrevista de ingreso, un voluntario contaba su vida normal y decía que, de pequeño tenía una relación más cercana con su madre que con su padre. Algo súper común, ¿no? Sí, vamos, lo más normal del mundo. Pues el psiquiatra, con sus gafas tintadas, anotaba en el informe que el paciente mostraba dinámicas familiares disfuncionales típicas de la génesis de la esquizofrenia. Venga ya. O sea, convertían una historia vital ordinaria en una patología al instante. En el acto, una vez puesta la etiqueta, todo tu pasado era un síntoma. ¿Y el efecto de ese cristal tintado sobre las cosas que hacían en el día a día dentro del hospital era absoluto? Hay un detalle de los artículos originales que a mí me dejó loca, que es lo que pasaba cuando los infiltrados simplemente se ponían a tomar notas en una libreta. Ese ejemplo es tremendo. Es buenísimo. Al principio, claro, ellos escondían las libretas porque pensaban, ostras, si nos ven apuntando cosas van a saber que somos investigadores y nos van a pillar. Pero enseguida se dieron cuenta de que les daba igual a todos. ¿No les importaba lo más mínimo? Nada. Porque el personal médico, con sus gafas tintadas, no veía a un investigador tomando datos. Los registros de enfermería, que se revisaron luego, literalmente describían esa acción diciendo que el individuo se involucra en un comportamiento de escritura compulsiva. Todo era síntoma. Todo. O si caminabas por el pasillo de un lado a otro simplemente por el aburrimiento mortal de estar ahí encerrado sin hacer nada, pues lo apuntaban como nerviosismo asociado al trastorno. ¿Es que se produce una anulación total de la identidad de la persona? Tú desapareces, tu yo desaparece, y lo único que queda es el paciente. Qué fuerte. Pero, a ver, para entender de verdad por qué llegaban a estos extremos, hay que fijarse en los incentivos ocultos del propio sistema médico. ¿A qué te refieres con incentivos? Pues a la pregunta de por qué el personal prefería ver una patología donde claramente había normalidad. Y la respuesta es que las instituciones médicas de esa época estaban diseñadas de tal manera que encontrar una enfermedad era lo que validaba su autoridad. Claro, justificaban su sueldo y su puesto. Totalmente.
A nivel institucional, un psiquiatra se sentía profesionalmente útil, sentía que hacía su trabajo, si encontraba síntomas. Por el contrario, decir, me he equivocado, este señor está sano y le doy el alta porque el diagnóstico estaba mal. Uf, eso es admitir un error tremendo. Era un riesgo profesional enorme. Toda la estructura premiaba descubrir la locura y penalizaba identificar la cordura. La psiquiatría de entonces se había enamorado de su propia taxonomía. De poner nombres a las cosas. Eso es, su obsesión por hacer listas, clasificar y ponerle etiquetas en latín a cada mínima conducta humana. Y en el proceso se olvidaron por completo de la persona de carne y hueso que tenían sentada justo enfrente. Claro, y esa obsesión creaba un bucle del que era imposible salir. O sea, si un interno intentaba explicarles de forma súper calmada y racional, oigan, que yo no pertenezco a este lugar, que estoy bien, pues el médico interpretaba ese discurso tan lógico como negación. Y la negación es otro síntoma más del desequilibrio. Exacto. Te atrapan por todos lados. Y si mostrabas frustración, que vamos, es la reacción más natural del mundo, si llevas semanas encerrado sin ningún motivo, pues lo documentaban como un brote de hostilidad incontrolable. Es que la etiqueta anula la lógica del individuo, porque es la institución la que tiene el monopolio de decidir qué es real y qué no. Esa es la clave. Y por eso la conclusión a la que llegó Rosenhan fue tan radical. Él dijo que los hospitales psiquiátricos en el fondo no curaban, sino que en gran medida fabricaban y perpetuaban la enfermedad a través de sus propias expectativas. Claro, una profecía autocumplida. Y esa ceguera institucional frente a esos 70 días de encierro puso a la comunidad científica en un aprieto, o sea, en una encrucijada insalvable. Tenían que elegir susto o muerte. Literalmente. O admitían que la psiquiatría que practicaban carecía de todo rigor científico, o tenían que desacreditar por completo a Rosenhan y hundir su estudio. Y bueno, cuando el estudio finalmente se publica en 1973, con ese título tan provocador de Sobre estar cuerdo en lugares locos, la onda expansiva fue sísmica. Me imagino. La comunidad psiquiátrica reaccionó con una mezcla de indignación profunda y furia desatada. A ver, aquí yo tengo que admitir una cosa, ¿vale? Me voy a hacer un poco de abogada del diablo. Dispara. Porque leyendo las fuentes hay algo que me genera cierta incomodidad al analizar los métodos de este estudio. O sea, solemos ver a los infiltrados de Rosenhan como unos héroes que desenmascararon un sistema que estaba podrido. Sí. Pero claro, si lo analizas fríamente, esta gente engañó de manera deliberada a unos profesionales que estaban currando en urgencias, trabajando al límite de su capacidad. Y ahí me surge una duda ética inevitable. A ver, ponme un ejemplo. Pues imagínate que una persona va a urgencias de un hospital normal fingiendo que tose sangre. Con sangre falsa, que se ha preparado en su casa con sirope. Vale. Y el médico de guardia, lógicamente, activa todos los protocolos de urgencia para tratar una hemorragia interna grave. Oye, nadie en su sano juicio culparía a ese médico de equivocarse. Está actuando bajo el principio de buena fe clínica, ¿no? Claro. El profesional tiene que asumir que la persona que entra por la puerta pidiendo ayuda médica le está diciendo la verdad. Entonces, bajo esta luz, muchos críticos de la época argumentaron que el experimento de Rosenhan fue simplemente un engaño sucio, una trampa que no probaba absolutamente nada sobre la validez de los diagnósticos, sino que solo demostraba que los médicos, pues oye, confían en la palabra de sus pacientes. Y es un argumento buenísimo, de verdad. El argumento de la buena fe clínica fue, de hecho, el punto de defensa más fuerte que sacó el establishment médico para protegerse. Es que tiene mucho sentido. Lo tiene. En el minuto 1, cuando el paciente cruza la puerta de urgencias, es completamente razonable que el médico asuma que ese síntoma es genuino. Ningún profesional sanitario va a la Facultad de Medicina para entrenarse como detective de fraudes. Exacto, no son policías. No lo son. Sin embargo, la analogía de la sangre falsa que comentas pierde su peso cuando introducimos el factor clave de todo este experimento de Rosenhan. El tiempo. Exactamente, el tiempo. El escándalo monumental no residió en que el diagnóstico fuera erróneo el día 1 en urgencias. El verdadero fallo sistémico, lo que aterra de verdad, quedó expuesto en la incapacidad absoluta de cientos de profesionales, Claro. a lo largo de semanas y meses de observación diaria y continua, para darse cuenta de que ahí no había ninguna enfermedad. Claro, el engaño inicial les mete dentro, pero es la inercia lo que los mantiene ahí. Eso es. Fue la rigidez absoluta de esos manuales diagnósticos y esa ceguera institucional que comentábamos antes lo que garantizó que el error inicial de urgencias no se corrigiera jamás. Es que ese detalle del tiempo sostenido es demoledor. O sea,
Una cosa es caer en la trampa, en la puerta de entrada, que te lo compro, y otra muy distinta es convivir 70 días con el supuesto enfermo, viéndolo actuar de forma totalmente normal y que tú sigas justificando la etiqueta en los historiales basándote en que el tío toma notas en un cuaderno. Es indefendible, claro. Totalmente indefendible. Entonces, a pesar de todas las críticas sobre si el método de hacer trampa en la puerta era ético o no, supongo que el impacto sobre el mundo real fue abrumador, ¿no? Obligó a toda una disciplina médica a mirarse al espejo. El impacto fue de una magnitud tan brutal que aceleró un cambio de paradigma total. O sea, sirvió para algo. Vaya si sirvió. El estudio de Rosenhan fue uno de los catalizadores principales que forzó, literalmente forzó, la revisión del manual diagnóstico. La Asociación Americana de Psiquiatría se vio obligada, años después, a elaborar el DSM-3. Una versión nueva. Sí, intentando establecer criterios muchísimo más estrictos, basados en síntomas que fueran verdaderamente observables y duraderos en el tiempo, precisamente para reducir esa dependencia tan peligrosa de la interpretación puramente subjetiva del médico. Fíjate. A veces la historia nos demuestra que, para fracturar un status quo institucional que se niega a corregirse a sí mismo, pues se requiere un acto de sabotaje intelectual de esta escala. Pues un sabotaje que desde luego dejó un legado imborrable y creo que esto nos permite poner un poco en perspectiva todo lo que hemos analizado hoy a fondo, ¿no? Hemos explorado un panorama médico en los años 60 y 70 que estaba totalmente dominado por el hacinamiento, por la subjetividad. Hemos acompañado a esos 8 voluntarios valientes que, simplemente pronunciando una sola palabra en la puerta de urgencias, desataron una maquinaria burocrática que luego era imposible de detener. Una trampa perfecta. Sí, y hemos diseccionado cómo ese etiquetado retrospectivo reescribía la normalidad de la gente para convertirla en patología, y cómo esta infiltración tan audaz obligó al final a una reestructuración completa de la forma en que entendemos y clasificamos el sufrimiento mental. Es que la relevancia de desempolvar este episodio histórico a día de hoy radica en que, si prestamos atención, los ecos de aquellos pabellones siguen presentes. Totalmente. Vivimos en un presente donde las tasas de diagnóstico de diversos trastornos continúan expandiéndose muchísimo y el debate sobre cuáles son los verdaderos límites de la salud mental está más activo que nunca. Sí, hoy en día se etiqueta muchísimo. Exacto. Por eso este estudio actúa como una advertencia permanente. La exigencia que nos deja es la de revisar meticulosamente los métodos de evaluación, mantener siempre un enfoque compasivo frente a la frialdad o la rigidez de los protocolos. Claro, no ser robots clínicos. Eso es. Y recordar que la complejidad de la mente humana no siempre o casi nunca cabe en una simple casilla burocrática. Y ese sigue siendo un desafío absoluto en la práctica clínica actual. Y creo que para quienes nos escuchan, entender los mecanismos detrás de esta historia de locura fingida no se limita únicamente al campo médico o a la evolución de la psiquiatría. O sea, es un ejercicio fundamental de pensamiento crítico para cualquier persona en su día a día. Totalmente de acuerdo. Porque nos muestra el inmenso peligro de aceptar sin ningún tipo de cuestionamiento las verdades absolutas que nos dictan las grandes instituciones. A veces aceptamos las cosas simplemente porque están avaladas por un sello oficial o por alguien con un título de experto colgado en la pared. Y este caso nos enseña que la autoridad también tiene puntos ciegos enormes. Enormes. La gran lección, o al menos para mí, es comprender que cualquier etiqueta, sin importar su nivel de aparente rigor científico, es solamente un mapa. Un mapa para intentar navegar por la realidad. Exacto. Pero el mapa nunca es el territorio completo. En el momento en que pierdes de vista a la persona real, de carne y hueso que existe detrás de la etiqueta o del protocolo, estás dando el primer paso hacia la deshumanización. ¡Qué gran verdad! Y es precisamente esa idea de la deshumanización la que nos plantea el desafío definitivo al cerrar este análisis. Si una simple etiqueta artificial, anotada deprisa en un historial clínico, tuvo el poder estructural de cegar por completo a expertos altamente capacitados, hasta el punto de reescribir la historia vital de individuos totalmente normales e impedirles ver la realidad que caminaba frente a ellos todos los días, pues cabe preguntarse profundamente: ¿qué otras etiquetas invisibles estamos adhiriendo cotidianamente a las personas en nuestro propio entorno, dictando nuestras expectativas y cegándonos por completo ante quiénes son realmente? Ahí lo dejamos.